Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a 5 días Real Estate. 2 minutos de las 11 de la mañana, 29 grados. Estamos viviendo un día único, diríamos, con un sol a pleno, pero súper agradable. Así va a continuar, de hecho, este fin de semana. También vamos a tener un clima muy agradable y para mediados de la semana que viene las temperaturas extremas de calor nuevamente. Así que a disfrutar todos estos días de lindo e intenso sol, pero no muy caluroso. Llegamos el viernes ya mirando el fin de semana y con invitado aquí en piso para hablar de lo que tanto nos apasiona, que son los bienes raíces, para conocer un poco más al inversor, para conocer qué hacen los desarrolladores y conocer qué está buscando el público, que es lo más importante. Por eso nos ven tanto los desarrolladores y constructores, para saber qué está buscando el que invierte o qué está buscando el cliente final, que también es un inversor, pero para vivir ese lugar. Quiero darle la bienvenida a mi invitado que viene por primera vez, así que estamos emocionados que nos haya dicho que sí, está bajándose de un avión, así que nuevamente le agradecemos. Quiero darle la bienvenida al señor Richard Mataloni, consultor en Real Estate y Broker. ¿Cómo estás, Richard? Bienvenido. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Y bueno, tal cual dijiste, la verdad que el clima que tenemos el día de hoy es increíble. Yo venía preparado, digamos, a sufrir el Asunción caluroso, húmedo, y no, la verdad que está mucho mejor del clima que estábamos teniendo en Buenos Aires, así que creo que hasta eso. Llegué, como dijiste vos, ayer a la madrugada, y la verdad que el recibimiento de la ciudad fue espectacular. ¡De 20 grados! Sí, no, increíble. Por suerte ya la semana que viene no voy a estar con esto que vos dijiste de que el calor vuelve el miércoles a full. 39 y sensaciones térmicas pasadas de 40 están pronosticadas. No, tremendo, tremendo. Pero bueno, nada, la verdad que es una ciudad muy linda, a mí me fascina, tuve la suerte de vivir en Asunción durante casi 6 meses, durante el año 2022, donde bueno, conocí mucha gente, aproveché mucho también para vincularme con el negocio del real estate, que estoy hace ya más de 20 años en el mismo, y cada vez que vengo acá la verdad que me siento feliz, me siento como en casa. El paraguayo es muy agradable, muy buen anfitrión, así que nada, feliz y como decís vos, bueno, muy feliz de estar acá contigo, un poco para compartir conocimientos o bueno, por ahí generar un lindo intercambio que les pueda llegar a servir a nuestra audiencia. Por ¿no? supuesto, me encanta, Richard. Bueno, acabas de bajar del avión, venís de Argentina. ¿Argentina sigue invirtiendo en Paraguay o con este cambio de gobierno están pensando en volver a invertir en Argentina? Bueno, es muy buena la pregunta. Hace poco ustedes publicaron también una nota mía sobre de qué manera impactaría la elección de Javier Milei como nuevo presidente de Argentina en las inversiones que justamente hacen los argentinos en países cercanos. Yo opero en su gran mayoría con Paraguay, pero también tengo inversores que operan en Uruguay. Y de alguna manera hoy el mercado está como argentino, está muy expectante de lo que está sucediendo. Sabrás, o es Vox Populi, el día miércoles hubo un paro general De la CGT. De la CGT, la Confederación General de Trabajo, bueno, amparado particularmente o impulsado por el gremio de los camioneros de los Moyanos, inédito. Primero que es el primer paro general que se hace del año 2019 y segundo que es el primer paro que se hace de manera tan rápida sin darle la mínima chance a un nuevo gobierno y aparte con ideas tan distintas de las que se vienen aplicando en los últimos, te diría yo, hasta casi 20 años, tomando como un paréntesis el gobierno de Mauricio Macri, como que no se le dio ningún tipo de chance a implementar las políticas. Bueno, ya se está debatiendo mucho la implementación del decreto de necesidad de urgencia, ¿no? El DNU, sí, el DNU, para cambiar todo lo que es la filosofía del país en cuanto a políticas económicas, políticas sociales, políticas de inversión. Entonces, todo esto está haciendo, como que el inversor siga estando como en una situación de stand-by, ¿no? De decir, ¿qué va a pasar, no? Esto del paro, la verdad que fue algo, wow, 45 días de asumir Milei. ¿Cómo lo vieron desde allá? Porque nosotros desde acá, te digo, ¿verdad? Desde acá, desde redes sociales, desde los medios de comunicación, vimos un paro no efectivo. Un paro casi chiste de 20.000, 40.000 personas ya agrandando esto. ¿Cómo lo vivieron en Argentina? Sería lindo que nos cuentes porque nosotros lo vimos sin fuerza. ¿Ustedes lo vieron así? Tal cual, y bueno, y Adorni, que es el vocero presidencial, un poco también el feedback o la devolución que hizo fue la misma. O sea, pararon, entre comillas, unas 20, 30.000 personas. ¿Sí fue ese el número? Sabemos que aparte la gran mayoría son
como forzados, ¿no?, a ir a este tipo de marchas por intercambios de planes sociales. Bueno, todo esto que el nuevo gobierno de Javier Milei está tratando también de desarmar, y eso también genera resistencia en los gremios, resistencia, bueno, en estos centros, digamos, que manejan fondos. Entonces fue muy bajo el impacto. Muy bajo. El inversor argentino, ¿verdad? El inversor que tiene por ahí plata para un departamento, o el inversor que tiene plata para 10 y que dice, ok, ¿qué hago? Yo la última vez que viajé a Argentina fue hace unos meses solamente, vi construcciones en vertical, pero por doquier. Sí. Veo como que Argentina no para, de hecho tenía muchas más construcciones en vertical que acá, siendo de que era un país casi en lágrimas, que es lo que se nota, ¿verdad? O lo que nos dan, ¿verdad?, a entender. Pero veía muchas más inversiones en altura que aquí en Paraguay. Ese inversor que vio ese paro, que vio esto, que dice, ok, igual nomás invierto en Argentina, o con esta platita me voy a Paraguay. Bueno, hoy está siendo muy conservador. Se está dando una situación muy particular del inversor inmobiliario argentino, que es como que hay muchísima expectativa y de alguna manera optimismo en lo que puede llegar a suceder, pero bueno, nada, están habiendo, como decimos nosotros, algunos palos en la rueda que están evitando como que todo este nuevo plan de Milei, o que la implementación del DNU se ponga finalmente en marcha. Se está debatiendo en las cámaras ya hace un tiempo, en principio ya tendría que estar como tratándose, bueno, esto está un poco demorándose, hay algunos reveses de la justicia, ¿no?, que está generando amparos en algunos de los puntos del DNU. Entonces esto hace justamente que el inversor inmobiliario o el inversor en general sea más cauto, ¿no? Diga, bueno, espera, yo tenía pensado o tengo puestas muchas expectativas en este cambio de gobierno, pero voy a esperar un poco a ver qué sucede antes de tomar una decisión. ¿Y eso qué origina? Bueno, que este inversor siga apostando fuertemente a Paraguay. Y a otros países, ¿verdad? Y a otros países también, pero bueno, particularmente hablando de Paraguay, a mí me pasó algo muy común, muy gracioso ayer en el avión. La verdad que llegué a las 5 de la mañana, entonces, viste, ayer, antes de ayer es como que... Pero bueno, ayer a las 5 de la mañana, cuando llegamos al aeropuerto aquí, una pasajera, bueno, que viaja hace bastante, dice, cada vez se llega más rápido. Hace 5 años el avión tardaba 2 horas, después 1 hora 50, 1 hora 40, este vuelo tardó 1 hora 20, o sea, está muy cerca Asunción de Buenos Aires, está muy cerca Asunción de Argentina, y no te cuento, el inversor del noreste argentino, Formosa, Chaco, Corrientes, digamos, que está de Formosa a 2 horas de viaje. Entonces, Paraguay se percibe como cada vez más cerca, mucho más cuando está el cambio horario, ¿no? A veces ustedes tienen 1 hora menos que en Buenos Aires, entonces vos te tomás el avión a las 10 de la mañana y a las 11 ya estás con reuniones acá, ¿no? Claro. Entonces, esto está haciendo que no pare el interés del inversor argentino en invertir en Paraguay. Yo te decía, viajé con inversores ayer y bueno, y estamos ahí viendo de cerrar un par de operaciones por lo que comúnmente se dice, y a mí no me canso de repetir, que es, hablábamos recién de primer paro desde el 2019 a un gobierno que apenas asumió hace 45 días, y acá nada, la estabilidad económica que se viene proyectando de hace años, con cambios de gobierno, hace poco tuvieron un cambio de gobierno, viene acompañando nada el partido político, ¿no?, el color político y la tendencia y la filosofía económica del gobierno de Paraguay, con distintos nombres, pero está claro el camino, está claro el recorrido, y esto, Florencia, está ocasionando esto que yo te digo, de que el inversor argentino siga viendo con muy buenos ojos invertir aquí en Paraguay. Aparte, recién mencionabas, bueno, que te asombró la cantidad de obras que viste en Buenos Aires. Sí. Yo vengo a Asunción cada mes, ahora voy a empezar a venir con más frecuencia, y yo también me recontra asombro. O sea, acá ya hay casi 300 edificios en obra, unos 2.500 metros que están en ejecución, con inversiones de 2.800 millones de dólares, entonces hay mucho movimiento. Yo trabajo con la gran mayoría de los principales desarrolladores inmobiliarios locales y lo veo, y la inquietud o la necesidad de conocer más a Paraguay que es del inversor argentino va creciendo. Por eso a mí también me obliga a tener cada vez más presencia física aquí, independientemente de vuelta de haber vivido durante 6 meses durante el año 2022, pero bueno, como para mi filosofía es, primero tengo que vender a Paraguay, como si, en esto me nutro mucho de los datos que provee de Rediex, digamos que son informes muy completos, como para transmitir, digamos,
el país, esto de la estabilidad económica, de que el guaraní es la única moneda de Latinoamérica que nunca sacó ceros, etcétera, como para después ir en sí a la inversión del valor metro cuadrado, de la renta que te deja, de la velocidad del alquiler, del Airbnb, de una renta temporal, de una renta permanente, de acuerdo a la zona, Villamorra, Murucuyá, Las Lomas. Entonces, requiere como mucha educación. El argentino está como más acostumbrado con Uruguay, por una cuestión de que va mucho más a Punta del Este o Montevideo, y en ese sentido, cuando descubren, entre comillas, Paraguay, se asombran para bien y automáticamente toman la decisión de invertir acá. Así que, nada, la verdad que sigue muy fuerte el interés con esto que te comentaba recién, de que hay como un stand-by en ver qué es lo que va a suceder en Argentina. Si dicen, bueno, y un poco es el feedback que me dan, ¿no? Bueno, si de acá a un par de años vemos que realmente empieza a cambiar la situación, de que empieza a haber más confianza, de que realmente el gobierno nuevo de Javier Milei puede poner en práctica todo lo que viene diciendo, se puede controlar la inflación, venimos en inflaciones de entre el 20 y el 25% mayores que Venezuela, mensual. que fueron las que impactaron también las noticias que mostraban. Bueno, de hecho, pues, también son mayores que Venezuela. Venezuela no marca camino. Sí, por eso simplemente... Pero sí te podría decir que en un mes tenemos casi la inflación que tiene Paraguay en 10 años, ¿no? O sea que cuando vos bajás a tierra esos datos tan fuertes y tan duros, realmente impacta. Es decir, o sea, un mes de Argentina, por ejemplo, un mes y medio de Argentina equivale a 10 años de inflación de Paraguay. Argentina cambió 20 veces de moneda, ahora se está viendo de imprimir billetes de 10 y de 20.000 pesos, porque ya los billetes de 1.000 pesos es menos de $1. Claro. Entonces ya no tienen valor. Cada vez que haces operaciones, tenés que estar, si son en efectivo, con una cantidad de billetes muy grande. Y de vuelta, el guaraní nunca se le sacaron ceros. Entonces, nada, son datos muy contundentes, muy duros y muy fácticos que ayudan al inversor argentino a entender la economía del Paraguay y que una vez que lo entienden, bueno, es como que no dudan en hacer sus inversiones aquí. ¿Qué busca este inversor extranjero? Ponele el argentino, sabemos que es renta inmediata, pero ¿qué buscan aquí en Paraguay? ¿Cuáles son las zonas? ¿Cuáles son los precios que manejan de tickets? ¿Y cuáles son las tipologías que ellos deciden apostar? Ok. Bueno, vamos por partes, digamos que ese es parte de mi trabajo, como me presentaste como consultor y broker inmobiliario, bueno, en este caso la consultoría. Como te decía recién, Florencia, muchos de los argentinos no conocen Paraguay, entonces por ahí, claro, ciegamente en lo que vos le digas, vos le vas a vender. Vos le podés hablar de Fernando La Mora, por decir una zona de Luque, o de Las Lomas, o de Villamorra, o de Murucuyá, y no entiende, digamos, no sabe. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer mucha docencia y uno tiene que trabajar mucho en el anclaje de generar la confianza con el inversor que o te viene siguiendo hace mucho tiempo, como me sucede, o que realmente, bueno, se entera porque te ve en redes o porque sos un referido recomendado y te consulta. Bueno, justamente esta gente con la que viajé ahora vienen por ese lado. Entonces, ahí se apoyan mucho en lo que uno le recomienda y ahí uno, digamos, abre el juego. Decir, bueno, mira, tenés zonas que ya están como más densas, ¿no? Bueno, que son un poco las que vos mencionaste. Villamorra está muy densa, hay un proyecto muy importante, una desarrolladora que tiene base en Uruguay, pero bueno, que ya, sí, del Mor Mariscal, digamos, bueno, con esas 3 torres y todo el zócalo comercial, donde, bueno, va a generar un movimiento muy importante en ese espacio, o en esa manzana, esa zona de Villamorra. De repente tenés zonas que todavía tienen mucho por recorrer, y yo al argentino le hago una similitud con San Isidro, que es Murucuyá, por ejemplo, que es una zona que para mí tiene todavía muchísimo potencial y que tiene la ventaja de ser muy residencial, tener una avenida tan importante como Santísima Trinidad y el presidente que ahora va a enganchar con el puente Los del Chaco para llegar a Chacoí enseguida, con mucho espacio verde todavía. Entonces, y a solamente 20 cuadras o 15 cuadras del eje corporativo acá de Santa Teresa. Entonces, en lo que respecta a zonas, es como que cierran los ojos y confían en lo que vos le decís. Y a partir de ahí le empezás a abrir el juego de los valores y de la renta estimada en cada uno de los proyectos que vos le propongas. Yo particularmente trabajo mucho lo que es de Madame Lynch hacia el eje corporativo, o sea, de lo que sería para un inversor argentino de la General Paz para Capital, para Cava. Mencionaste Villamorra, bueno, eventualmente Los Laureles, Murucuyá, Las Lomas, Carmelitas, Iguazatí, Manorá, o sea, son zonas que de alguna manera ya están como muy densas, con mucha construcción. Ayer cuando recorrimos en el auto con estos inversores, vieron esto, yo digo, wow, qué cantidad de torres. Y por ahí también hay zonas intermedias de Villamorra que todavía
no son lo que son de Mariscal López hacia arriba, ¿no? Que es entre justamente Mariscal y España o Aviados del Chaco, que es donde, por ejemplo, yo manejo algunos proyectos de Vitrum Capital, que ahí está 01 Zinc, sobre O'Higgins, que son zonas que todavía no están tan construidas y que tienen por ahí un grado también de crecimiento de inversión muy importante. Un ticket de inversión un poco menor. Exactamente. A las anteriores. Entonces, ahí también tenés, en el trabajo del prospecting que vos tenés que hacer con tu inversor o con tu potencial inversor, bueno, primero esto de asesorarlo bien sobre la zona, asesorarlo bien sobre el valor metro cuadrado de cada una y después, bueno, hay muchos inversores que por ahí uno tiene que hablar y tiene que asesorarlo bien y decir, vos, en el caso tuyo, por ejemplo, vos, Florencia, ¿estás buscando para vivir vos o estás buscando una especie de bono, un ticket, algo que te dé renta? Claro. Y ahí es donde les cae la ficha, se dan cuenta y dicen, no, yo no me voy a ir a vivir ahí. Entonces, quiero algo que esté bueno, que esté en una buena zona, que esté en un buen nivel de construcción, que sea un buen valor por metro cuadrado y que a la vez me genere renta. Voy a tratar, obviamente, de encontrar una buena ubicación. A mí lo que me gusta, como hay muchos inversores que me compran o que inviertan tras mío sin conocer, lo que siempre me imagino es cuando vengan a conocer lo que eventualmente compraron a través mío, nada, que se encuentren con un lindo lugar, una linda zona, por más que no lo utilicen para vivir, pero que vean que les hice comprar en una buena zona. Claro, que la inversión valió, que compraban a buen precio y que a la vez es un lugar donde él mismo eventualmente podría llegar a vivir. Entonces, requiere mucho de este asesoramiento. Yo siempre digo, primero uno tiene que preguntar mucho para ver qué es lo que busca el inversor y después uno empezar a conversar para ver de acuerdo al input que tuvo, empezar a dar el output, ¿no?, de la información que uno maneja, para asesorarlo, bueno, y eventualmente, si es necesario acompañarlo, como hice en este viaje, traerlos y que, bueno, y que vean y que vean por sí mismos. ¿El inversor extranjero está dispuesto a esperar esos 2 años de construcción para tener la renta o prefieren lo inmediato? Bueno, ahí también tenés, de acuerdo al tipo de inversión que busquen, qué es lo que le puedes ofrecer. Yo dentro de mi cartera de desarrolladores trabajo también con la gente de CIPSA, que acá tienen los proyectos de Natania, el 85 y el 86, y ellos justamente tienen un producto donde vos tenés la posibilidad de comprar de pozo un departamento, o sea que ni se comenzó a construir, y empezar a generarte renta inmediata, o sea, te pagan una renta de acuerdo a como vos quieras cobrarla de manera mensual, trimestral o semestral, de un X%, 5,5, 6 o 6,5 anual, durante el proceso de la obra. Entonces ellos idearon ese producto justamente para competir con el inversor que te dice, no, yo quiero terminado, no me importa pagar más, quiero empezar a generar renta inmediata. ¿Tenés ese tipo de inversor o el que dice, no, yo por ahí prefiero en un proyecto que no me genere la renta durante la obra, pero que por ahí esté en determinada zona y entonces va pagando por mes? Entonces, de vuelta, depende de quién tengas enfrente. Hay gran mayoría que dice, no, yo tengo la plata, quiero comprar algo que me genere renta ya. Ahora. Y hay otros que te dicen, no, por ahí prefiero entrar con un 20, 30, 40%, que en promedio es lo que te piden los desarrolladores para firmar el contrato de compra-venta, pagar durante la obra un 40% más y el saldo pagarlo contra la entrega. Entonces, tenés como distintos perfiles de inversor. Hoy, la mayoría me está buscando por ahí con esto de generar renta inmediata, pero bueno, también tenés otro 50% que dice, quiero probar esto, quiero poner mi pie en Asunción, quiero poner mi pie en Paraguay, por ahí prefiero hacer un anticipo determinado, pagar en cuotas e ir viendo cómo se desarrolla el proyecto y una vez que esté terminado, bueno, si me fue todo bien, como seguramente le va a ir, seguir invirtiendo, digamos, por ahí con otro tipo de edificios terminados o de nombre. ¿Vuelven a invertir estos inversores? Sí, vuelven a invertir. Vuelven a invertir porque ven que, bueno, que el ritmo de alquileres, digamos, se mueve. Que bueno, yo aparte no solamente en mi caso particular, ¿no?, les vendo el departamento, sino que también los ayudo, digamos, en lo que es después la administración, el alquiler, etcétera. Entonces, cuando ven que tienen una buena renta, cuando ven esto de que yo esto te lo comento en confianza, desde que viví acá, uso, así como se usa el índice Big Mac para digamos, equiparar la inflación a nivel mundial, yo acá uso el índice turrón, digamos. Yo desde que vivo acá, o de cuando empecé a vivir acá, me compraba un turrón, pagaba 1.000 guaraníes, febrero de 2022, y cada vez que vengo voy a comprar el mismo turrón y sigue costando 1.000 guaraníes. Qué suerte que tenés, porque bueno, no es así con todo. Yo tengo, y lo tengo documentado en fotos, digamos, al menos tener como algunos parámetros como para poder transmitir y decir, bueno, el índice turrón me da de que hay realmente una economía estable. El año pasado tuvieron 3 meses de inflación cero, inclusive un par de meses de deflación. Entonces, con esos criterios y con esos datos duros, el cliente reinvierte.
Yo tengo gente que de vuelta empezó por ahí a invertir hace 3, 4 años y han hecho después 1 o 2, 3 inversiones más. ¿Cuáles son las tipologías que prefieren? Mirá, ahí están buscando departamentos de un dormitorio, departamentos monoambientes. Ha habido un tema con los de 2 dormitorios o 3 ambientes, donde por ahí se empezó a generar como una sobreoferta, donde por ahí cuesta un poco más colocar. Que acá está bueno por ahí, Florencia, hablar un poco, y ya que comentabas que hay muchos desarrolladores que te siguen y que te escuchan, por ahí entender más a quién va a ser. Los desarrolladores generalmente le venden al inversor, ¿no? Que es este cliente que claro, decíamos recién. Pero el inversor le tiene que dar a alguien para que diga. Claro, exactamente. Entonces, le venden al inversor, el inversor viene, compra rápido, más del 70%, generalmente el 75% de los inversores que compran seguramente vengan de Argentina, pero después tienen que también ocuparse y preocuparse porque su inversor tenga, digamos, una salida rápida del departamento que le vendieron. Entonces, yo acá entiendo como que el desarrollador inmobiliario tiene que empezar a abrir un poco más la visión y decir, bueno, ok, mi cliente, 75, 80% es inversor, pero yo también le tengo que dar la solución a ese inversor de ayudarlo a colocar rápidamente su departamento en el alquiler. Entonces, empezar a pensar la oferta de producto considerando tanto la demanda que va a tener de su inversor directo, pero a la vez la demanda que va a tener ese inversor luego para alquilarlo o para venderlo. Y ahí es donde tiene que empezar a estudiar más las tipologías que desarrollar. Hay muchos proyectos que yo conozco, y hay algunos que están aquí muy cerca en el eje operativo, que en el medio de la obra tuvieron que darle una vuelta, ¿no? Los de Molas López ha pasado eso. Bueno, exactamente. Porque Molas López, y amo, o sea, vivo hacia ahí, como todos los brokers vienen y nos dicen, Molas López es divino, hay edificios hermosos, pero también se ve la falta de luz en estos edificios. Totalmente. Pasás a la noche y lo ves, ¿no? Que son la mayoría 2 dormitorios. Exactamente. Bueno, hay desarrolladores... Una sobreoferta, o por ahí quizás no es una sobreoferta, la demanda está, pero no el ticket de alquiler. ¿Lo ves así o lo ves una sobreoferta? No, la demanda está, o la demanda eventualmente va a estar, ¿no? Digamos, con esto que comentábamos recién de que Paraguay está, digamos, en un claro, con una clara tendencia de crecimiento económico. Esto está generando que por ahí en el mediano plazo cada vez se genere más clase media, ¿no? O sea, cada vez haya más gente que, bueno, que pueda ganar un mejor sueldo, que pueda tener un mejor ingreso, entonces lo va a facilitar o le va a facilitar por ahí pagar alquileres en este tipo de tipologías o eventualmente comprarlas. Pero bueno, yo creo que ahí hay como un descalzo en el timing, ¿no? Decir, bueno, empiezo a generar esta oferta de departamentos de dormitorios, me lo compran estos inversores y después pasa esto de la segunda etapa, que bueno, que esos inversores no tienen la demanda, no tienen a quién ofrecérselo, ¿no? Que creo que es lo que está pasando y que es por eso que hubo un cambio de esos 2 dormitorios, pasaron a ser monoambientes o un ambiente. ¿Está bien esto o deberíamos de también ver que por ahí en un momento hay una sobredemanda, pero sobreoferta de monoambientes y un dormitorio? Bueno, los de un dormitorio generalmente son los más fáciles de alquilar. Acá, como comentábamos recién, Florencia, digamos, hay un notorio crecimiento de la clase media. Bueno, hay muchos estudiantes en Paraguay. Sí. Se da, y acá por favor, si no, corregime no, por favor. Y ayudarme, digamos, la mayoría de las universidades, o sea, muchos de los jóvenes que están en las zonas del conurbano o del interior, vienen a estudiar a Asunción. Lamentablemente hay una centralización en Asunción y un poquito del alrededor, lamentablemente hay una centralización de estudios. Exacto. Sí. A la vez, esta centralización lamentable, como decís vos, de estudios, donde bueno, yo entiendo que en el mediano plazo va a empezar a abrirse, pero bueno, hoy por hoy es lo que existe, hace que justamente estos alumnos o estos estudiantes busquen tal vez estas tipologías más chicas. Lo que hay que tener en cuenta es que también estos millennials, ¿no? que es este público, este target, también por ahí no solamente van a buscar monoambientes o eventualmente también departamentos de un dormitorio, sino también que el edificio les dé prestaciones de domótica, ¿no? De esto de tener una cerradura biométrica para poder ingresar y que eventualmente puedan controlar su departamento con unas cámaras, entrar y no sé, aplaudir o decir persianas arriba, viste, que se levanten las persianas o cortinas abiertas, o sea, espacios de cowork, ¿no? Entonces también hay que pensar, y esto por eso hago hincapié en lo que hablamos recién en la demanda posterior a la demanda del inversor directo del desarrollador inmobiliario, de quién va a ser tu público
que después va a alquilar esos departamentos. Este exactamente, exactamente. Entonces ahí hay que pensar muy bien el producto final, no para venderlo rápido eventualmente en el medio con el inversor, sino también para que después el inversor pueda venderlo o alquilarlo rápido con la segunda parte, que para mí es como el consumidor final, ¿no? Claro, en realidad. es el que va a vivir ahí, el que si se siente bien o si se siente mal. Estamos teniendo una entrada de placas para avisar, ahí, gracias. El que se sienta bien o se siente mal o va a buscar otro edificio rápidamente. ¿Cómo ves estos desarrollos que quiero tu palabra, porque muchas personas han dicho acá lo que piensan, pero nada mejor que una persona tan experta? ¿Cómo ves estos desarrollos que tienen monoambiente, un dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios y pueden hacer el cuarto? Y después no hacen el cuarto. No, y si pueden hacer el cuarto. Bueno, no, bueno. Ahí, bueno, es de vuelta. Acá en Asunción hay consultoras inmobiliarias muy buenas también, con las que yo también trabajo, en esto que hablábamos recién de estudiar la demanda futura, ¿no? La demanda final. Y ahí es donde, bueno, se genera este tipo de faltantes de proyectos o de faltantes de productos, como decís, de que por ahí empiezan a hacer monoambientes 1, 2 y 3, y de repente se dan cuenta de que por ahí hay muchas familias. Se está dando también algo de que gente o de familias que viven en casas que por ahí hace 5 o 10 años eran casas normales, en una zona normal, de repente hoy tenga un valor económico muy grande, porque de repente están en zonas de las que mencionamos, no sé, en Murucuyá, en Manorá, en Calmita, etc., donde de la noche a la mañana se dan cuenta que tiene una propiedad muy valiosa, lo que no sucedía antes, entonces eventualmente pueden tomar la decisión de vender, y son familias que por ahí pueden llegar a necesitar esto de los 4 dormitorios. Pero no, claro, pero ¿te parecen estos edificios que mezclan no. todo público? ¿Funciona? ¿O hago el edificio de los 3 dormitorios separado con el monoambiente y un dormitorio? No, o sea, no sé si haría por ahí tipologías, o sea, o edificios con tipologías puntuales. Sí, no haría edificios con tanta diversidad de tipologías, ¿no? Porque ahí se mezcla mucho justamente esto del público final, se mezcla mucho la que va a familia vivir. Que no quiere vivir con, claro, con el estudiante. Exactamente, la convivencia, esto que te digo, bueno, por ahí un estudiante necesita un buen área de cowork, un lugar donde eventualmente tengan un wet spa, que en esos otros lugares donde se puede ir a refrescar en días tan calurosos como hablamos al principio. En el Kids Club. Exactamente, o que esté ahí trabajando y de repente tener chiquitos, viste, bueno, haciendo ruido al lado, porque de repente está a través de un Meet o a través de un Zoom en algún tipo de trabajo. Hoy el teletrabajo o las redes virtuales están al pie de, digamos, del día, es lo que más normalmente se hace. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo y tampoco recomiendo a los desarrolladores con los que trabajo hacer edificios con tanta diversidad, como a la vez tampoco irme al extremo de decir, bueno, hacer solamente monoambiente, hacer solamente un dormitorio y hacer solamente 2. Sí, empezar a poner en los departamentos que por ahí hacen 1 y 2 dormitorios, un poco más de unidades de 3, porque está sucediendo que en algunos edificios que tenían 2 dormitorios y tenían justamente pegados unidades de 1, los de 3 dormitorios, por ahí un edificio que comercializo, que tiene 54 departamentos, hizo tipologías de 1, 2 y solamente 4 de 3. Los vendieron rapidísimo. ¿Los de 3? Los de 3, en una zona como Murucuyá, por ejemplo, que también tiene esta mezcla del residencial con el cada vez más laboral, ¿no? Porque, bueno, Julio Correa, que es una de las arterias, se está desarrollando mucho en la parte también comercial. Hablábamos recién del primer presidente que va a partir de llegar al Chacoí enseguida a través del puente, que creo que se inaugura ahora en marzo, ¿no? De acá a un par de meses. Entonces, se vendieron muy rápido y lo que tuvieron que hacer fue algunas de estas unidades de 2 dormitorios, juntarlas con las de 1 y generar nuevas tipologías y las volvieron a vender. Entonces, ¿pero por qué? Porque tal vez falta un poco más de esto de entender quién va a ser tu consumidor final, no pensar tanto en el inversor directo, sino en esto de decir, bueno, ayudo a mi inversor a generar un producto que después va a poder alquilar rápido. O, porque los de 3 dormitorios sí son consumidores finales directos. Eso te iba a decir, porque el inversor no invierte en 3 dormitorios, porque es el precio muy elevado y el alquiler no llega a ganar en la renta. Estos son departamentos que están mucho más orientados al consumidor final y hay demanda, o sea, de repente no hay una demanda tan importante. Nacional. Demanda nacional, de gente local, de esta gente, por ahí este público, por ahí que del conurbano se está viniendo a vivir más a Asunción por el tema del tráfico que hay. Acá la ciudad amanece muy temprano, ¿no? Ya a partir de las 6, 6:30 de la mañana, ¿no? Tenés un tráfico tremendo,
si vivís más allá de Madame Lynch, en Luque, en San Lorenzo, en Fernando La Mora, digamos, cada vez es más denso entrar a la ciudad. Entonces, bueno, este es el público que también está empezando a buscar venirse a vivir acá para estar más cerca del trabajo, para estar más cerca de la oficina o más cerca de los centros comerciales o del esparcimiento. Del esparcimiento. Entonces, estos de 3 dormitorios sí están bastante más orientados al público y hay demanda. Obviamente, de vuelta, ahí hay que estudiar muy bien. Cuando vos diseñás el desarrollo de un edificio, cuál va a ser el porcentaje que vas a hacer de cada una de estas tipologías para poder tener después una venta, pero 3 dormitorios en un porcentaje acotado, pero lógico, está bueno hacer también. Ayer teníamos al director del INE hablando un poco sobre el censo y nos decía que algunos desarrolladores se les subió un poco la lámpara porque los datos arrojados hasta el momento del censo nos muestran que solamente un 4% de las personas que viven en alquiler pueden pagar más de 3 millones de guaraníes. Y ese 4% es en base a un poco más de 500.000 personas. ¿Cómo toman ustedes, los consultores y los desarrolladores, cómo tomaron todo esto? Bueno, yo sé que con el tema del censo también hubo ahí, ¿no? un tema, de repente Paraguay bajó en población por eso, o sea... Nada, está bueno, es información oficial, obviamente hay que tomarla y hay que asimilarla para luego tomar decisiones, pero en general, por ejemplo, ya que hablabas de números, los apartamentos o departamentos de un dormitorio, el ticket medio de acuerdo a zonas o zonas de las que venimos hablando, con las empresas incluidas, está arriba de los 3,5 millones de guaraníes. Entonces, yo creo que hay un poco, o que hay más público que puede llegar a pagar un alquiler más importante. Está la famosa falta de créditos hipotecarios, ¿no? También, que eso es una falencia no solamente de aquí, sino que de Latinoamérica. En Argentina directamente no existe, hace muchos años no existe, entonces eso sí obliga mucho más a público argentino que vive en Argentina a alquilar, porque hoy un millennial es imposible que pueda acceder a una propiedad, no puede, literalmente no puede, salvo bueno, con ayuda de los padres. Bueno, pero acá al menos hay bancos que están dando créditos hipotecarios. Después hay que discutir un poco el tema de las tasas. Si bien ahora entiendo que hay una tendencia a la baja de las tasas, porque hablando de algunas colocaciones que hacen los bancos, que por ejemplo un CDA, que son estos instrumentos de inversión, están bajando las tasas, porque como también el gobierno de alguna manera está tratando de que baje las tasas de los créditos hipotecarios, si ellos tienen que prestar más barato, también van a captar más barato. Entonces, como para equilibrar la balanza. Entonces, para mí, Florencia, pasa por este equilibrio de facilitarle al público, al consumidor final, mejor acceso o un acceso más fácil a crédito hipotecario con tasas que pueda pagar, donde diga, no, pará, me conviene más tomar un crédito que pagar un alquiler, porque de alguna manera también me capitalizo en mi propio departamento, ¿no? En mi propia unidad. ¿Qué crees que va a pasar este 2024? ¿Cuáles son las novedades de los desarrollos? Bueno, el 2024 va a ser un año de explosión, hablando del punto de vista positivo. Yo, desde mi punto de vista personal, también, y te lo comentaba al principio, tomé la decisión de tener mucha más presencia física aquí, por lo que veo y percibo, particularmente en Argentina, digamos, porque yo trato de traer inversores de allí. Cada vez hay más expectativas, cada vez hay más interés. Como yo te decía recién en Florencia, yo cuando hago una comparativa, bueno, el argentino por ahí está un poco más acostumbrado a invertir en Uruguay, pero hoy por hoy cuando vos presentás las dos opciones de inversión, hay costos que rondan entre el 9 y el 10% que el inversor no paga en Paraguay y que eventualmente sí paga en Uruguay. En Uruguay cuando vos compras un departamento, el inversor paga una comisión que va del 3 al 3,5%. Acá eso lo asume el vendedor o el desarrollador. En Uruguay, cuando el desarrollador le entrega el departamento al inversor, hay un concepto que se llama gasto de ocupación, que va entre el 4,75 y el 5%, que en Paraguay no se paga. Entonces, ahí ya tenés entre la comisión y los gastos de ocupación, redondeando 9 puntos, claro. 10 puntos son 2 años mínimamente, 1 año y 9 meses de renta. Entonces yo ahí le digo, vos ya por invertir en Paraguay estás arrancando con casi 2 años de ventaja que por invertir en Uruguay. Primer punto. Segundo punto, valor metro cuadrado. Estamos hablando de un valor metro cuadrado promedio, ¿no? Acá ahora
está haciendo una tendencia de tratar de no promediar, porque obviamente la incidencia al metro cuadrado de un monumento, de un dormitorio es más alta que la de uno, de dos o de tres, entonces se está hablando de tratar de trabajar valor metro cuadrado de acuerdo a cada tipología, pero bueno, hablando digamos del promedio, estamos hablando acá por ahí de 1.400, 1.600 metros versus ya casi 3.000 en Uruguay. El costo de la mano de obra, el costo sí, de la construcción aquí en Paraguay está alrededor de los $600 versus 1.600, 1.800 de Uruguay. La incidencia de la tierra también es mucho más alta allá. Entonces, hay muchas herramientas que están volcando a que el inversor venga a invertir acá. Por eso, realmente soy súper optimista con el 2024, más optimista con esto de que, a pesar del cambio de gobierno que hubo aquí en Paraguay, claramente el gobierno nuevo está dando señales de que va a seguir acompañando y va a seguir impulsando todo esto. Inauguración de obras de infraestructura, como por ejemplo el puente de los del Chaco, que va a unir Asunción con el Chacoí de manera mucho más rápida, también hace que se empiece a desarrollar de manera más rápida las zonas como hay allá. San Bernardino también está teniendo un auge de desarrollo tremendo. Y lo que está pasando acá, Florencia, es, acá lo que yo invito, un poco mirando a la cámara que creo que es esta, a los desarrolladores es también a empezar a tratar de tomar decisiones. No existe el diario del lunes, ¿no? Obviamente uno no puede predecir el futuro, pero sí tiene muchas herramientas de mercados cercanos a Paraguay o Asunción, como son Montevideo y particularmente Buenos Aires, donde hace muchos años en Buenos Aires se empezaron a desarrollar zonas más alejadas de Cava, ¿no? De lo que es Capital Federal y de lo Gran Buenos Aires. Hoy mucha gente vive en Tigre, a 1 hora y pico del centro, vive en Pilar, vive en Canning, que es zona sur, bueno, Tigre y Pilar zona norte. En Montevideo ya se está dando hace un par de años una tendencia a descentralizar las zonas céntricas de Montevideo y la gente se está yendo a vivir a Carrasco o barrios cerrados que también están unos 40 minutos. Bueno, eso es una tendencia que va a llegar a Paraguay y que concretamente, bueno, estos desarrollos que se están dando, por ejemplo, en Samber o en San Bernardino, que está a 1 hora de Asunción, lo están demostrando, desarrollos muy importantes, algunos de hasta con 90 hectáreas, con las Crystal Lagoons, de distintos desarrolladores. Bueno, esto que hablamos recién de desarrollos que se están dando en el Chacoí, sí, que ahora con el puente se va a llegar muy rápido. Entonces, también en Luque, Mariano, exacto. Entonces, pensar o tomando estas herramientas, no sé la pucha, si pasó en Argentina, particularmente en Buenos Aires, si pasó en Uruguay, particularmente en Montevideo, yo creo que la ola va a llegar o está llegando a Asunción y empezar a pensar más en estas zonas, ¿no? Como para empezar a descentralizar más lo que es Asunción en sí. ¿Pero eso lo ves como para inversor o como para ya cliente final? No, esto lo veo, no. Por eso digo, como para tenerlo dentro de la cabeza del desarrollador inmobiliario, eventualmente como para un cliente final. En esta primera instancia, pero que no, a lo que yo voy, Florencia, es no perder de vista este tipo de zonas o este tipo de mercados, porque aparte el inversor final en algún momento va a decir, bueno, si el que vive en Pilar, por ejemplificar en Buenos Aires, se toma 1 hora venir a Buenos Aires, pero vos llegás allá, o ahora 40 minutos, llegás a tu casa y literalmente te desenchufás y tenés una laguna, o tenés una cancha de golf, etcétera. O tenés seguramente la seguridad lo va a hacer también aquí en Paraguay. Entonces, está buena esta acotación que vos hacés, lo veo más para un consumidor final, pero a lo que yo voy es que la ola llega y la ola va a llegar, entonces bueno, nada, es como que hay que anticiparse. Los desarrolladores empiecen a mirar eso. Exactamente. Que no hagan a un lado todo lo que va a ser los barrios cerrados porque es una tendencia. Es una tendencia. Y aparte, bueno, de vuelta, cada vez va a ser más rápido entrar a la ciudad, ¿no? Ya el puente de los del Chaco va a facilitar mucho, bueno, y todas las vías de acceso, digamos, con las obras de infraestructura que se están haciendo, también lo van a hacer. Antes de irte, te hago una pregunta. ¿Ves posible aquí en Paraguay el co-living que están haciendo en Europa? Sí, la verdad que sí, digamos, es una tendencia que también se está dando muy importante. De vuelta, es un público... Es súper millennial. Sí, súper millennial, es un público muy identificado. Sí, pero bueno, que justamente busca esto que hablamos hace un rato, ¿no? Poder... Primero, bueno, pagarse eventualmente un alquiler hasta que, bueno, se den las condiciones de que eventualmente pueda calificar un crédito hipotecario y pueda empezar a pensar en adquirir su propia propiedad porque le va a salir igual o más barato
un alquiler y darle, digamos, bueno, todos los servicios. No estamos hablando por ahí de grandes amenities, ¿no? Porque también por ahí pasa esto, decir, bueno, pensar en proyectos importantes y ponemos una flor de cliente, ponemos un flor de cine y por ahí no es esto que hablamos recién, saber interpretar cuál va a ser la persona que finalmente va a habitar. Entonces, estos espacios de co-living o estos edificios de co-living tienen que estar también, entiendo yo, en gran parte orientados a este público millennials y proveerlos de eso. Esos edificios por ahí que son más antiguos, que tienen mayores metros cuadrados y se puede, no sé, partir hasta esos espacios de... Repensar. Claro, o sea, de living y todo mismo y hacer en diferentes cuartos personas. Claro, bueno, ahora por ejemplo en Montevideo se está dando, en Montevideo, el centro de Montevideo, bueno, hay un barrio que se llama Ciudad Vieja, donde justamente se están reconvirtiendo este tipo de propiedades y hay un plan muy grande también en Buenos Aires para lo que es el microcentro de Buenos Aires, también ahí reconvertirlo y empezar a generar o pensar en este tipo de espacios, así que claramente también hay lugar para este mirarlo, tipo de... mirarlo para un futuro. Obviamente, obviamente. Richard, te agradezco muchísimo tu presencia, nos encantaría que cuando estés por acá vuelvas al programa. Me encanta estar, me encantó estar, nada, me sentí súper bien contigo, Florencia, así que cuenten conmigo las veces que necesiten. Y para mí es importante, digamos, como para cerrar esto del mensaje de pensar a través del desarrollador, no en quién es tu cliente directo, sino quién va a ser el cliente de tu cliente directo, para generar la confianza y para tratar de dar un producto o un proyecto bueno, que se mueva rápidamente. ¿Quién le va a alquilar al inversor? Exactamente. Pensar en el alquiler del inversor y no solamente en el inversor. Exactamente, pero de vuelta 2024 va a ser un año súper para Paraguay. Que así sea. Richard, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Florencia, un placer. No, el mío, por favor. Nos vamos nosotros, nos reencontramos el lunes a las 11 de la mañana y con una propuesta súper innovadora, porque nos van a venir a hablar sobre casas sustentables. Así que no se pierdan ese programa. Nos volvemos a ver el lunes, que tengan un fin de semana maravilloso, quédense en 5 días televisión. Chau, chau.